Imagina a un joven que, aún en su infancia, fue arrojado a las profundidades de prácticas espirituales oscuras y rituales aterradores. Creciendo en medio de la pobreza y la desestructuración familiar, Jonathan Giago se encontró involucrado con el candomblé, buscando protección y propósito en pactos sangrientos e invocaciones demoníacas. Sin embargo, en medio de visiones perturbadoras y batallas espirituales, una luz comenzó a brillar en su vida. La historia de Jonathan es un viaje emocionante de la oscuridad a la luz, un poderoso testimonio de redención y transformación a través del amor de Dios. Es un relato de esperanza que demuestra que, independientemente de lo profundo que alguien haya caído, la gracia divina puede rescatar, curar y renovar cualquier alma. Mira este video hasta el final y descubre cómo Jonathan salió de las tinieblas hacia la luz. En una ciudad costera llamada Mongaguá, en el estado de São Paulo, Brasil, vivía un joven llamado Jonathan Giago. Desde temprana edad, Jonathan enfrentó una vida de dificultades, creciendo en un hogar roto y con pocas condiciones financieras. Su madre, separada de su padre, luchaba para mantener a sus 3 hijos. Fue en este ambiente de desafíos donde la historia de Jonathan comenzó a tomar giros inesperados y llenos de pruebas. Aún muy joven, a los 9 años, Jonathan comenzó a sentir un llamado espiritual en su corazón. Sentía un deseo intenso de leer la Biblia y de asistir a una iglesia, pero como muchos jóvenes, no tenía constancia en sus prácticas religiosas. Sin embargo, la semilla de la fe ya había sido plantada en su corazón. A medida que crecía, sentía la necesidad de trabajar para obtener las cosas que deseaba. Veía a sus compañeros de escuela con ropa nueva y objetos de valor, mientras él no tenía nada de eso. Este deseo lo llevó a buscar formas de ganar dinero. Comenzó a vender cosas en la calle y en el mercado, ganando sus primeros centavos. Pero, con el tiempo, las malas influencias comenzaron a corromper sus buenos hábitos. Se involucró con amistades equivocadas y, a los 12 años, comenzó a practicar pequeños hurtos y robos. Fue en este periodo turbulento que se acercó al candomblé, una religión espiritual que prometía protección a través de pactos espirituales. La casa de su madre estaba dentro de un terreiro de candomblé. Y Jonathan, buscando una manera de protegerse de las consecuencias de sus actos ilícitos, se sumergió profundamente en la espiritualidad de la religión. Sin embargo, esta elección lo llevó a experiencias perturbadoras y a intensos enfrentamientos espirituales. Una vez, mientras participaba en un ritual, Jonathan vio a más de 30 personas bañándose en sangre, una práctica común en algunos rituales de candomblé. Cuando llegó su turno, sintió una presencia maligna y en medio del bosque tuvo una visión demoníaca. La experiencia fue tan aterradora que él y los otros chicos abandonaron todo y huyeron. En medio de la fuga, una mujer de la asamblea pentecostal apareció y, en un acto profético, declaró que Jonathan era un elegido de Dios. A pesar de las visiones y las palabras proféticas, Jonathan continuó involucrado con el candomblé y sus prácticas. Participaba en bailes funk, bebía sin cesar y su vida estaba fuera de control. En uno de esos momentos de excesos, tuvo una sobredosis y casi muere. Fue llevado al hospital y, para sorpresa de los médicos, sobrevivió sin explicaciones racionales. Sabía que había algo mayor en su vida, una protección divina que aún no comprendía completamente. Incluso en medio de las tinieblas del candomblé, Jonathan comenzó a sentir un deseo creciente de conocer la verdadera fe. Se dio cuenta de que, a pesar de servir a los dioses del candomblé, su corazón era bueno y anhelaba algo más. Este deseo lo llevó a buscar respuestas y a acercarse a Dios. La vida en el terreiro se volvió aún más conflictiva cuando Jonathan decidió defender a un hombre de Dios. Este hombre, un pastor, siempre oraba por Jonathan y decía que él era un profeta de Dios, destinado a grandes cosas. Esta defensa causó una revuelta entre los miembros del terreiro
que comenzaron a verlo como un traidor. Él enfrentó una guerra espiritual intensa, con los demonios manifestándose y tratando de convencerlo de que odiaría a los espíritus que servía. Durante los rituales, Jonata era responsable de varias tareas, incluyendo la invocación y el mando de los espíritus. Estudió la lengua yoruba durante 4 años para poder comunicarse con los demonios, invocándolos y despidiéndolos. Pero, al mismo tiempo, sentía un enorme vacío dentro de sí, una tristeza profunda que no podía entender. Fue entonces cuando Jonata comenzó a cuestionar la verdad detrás de la religión que seguía. Se preguntaba por qué, si estaban sirviendo al mismo Dios, había tanta maldad y conflicto entre ellos. Esta duda lo llevó a buscar más profundamente la verdadera fe y a entender que había algo incorrecto en su vida espiritual. Jonata pasó por muchas pruebas, incluyendo pactos sangrientos y rituales macabros. Tenía cortes en varias partes del cuerpo, resultantes de los pactos que hacía. En una de las noches más oscuras, Jonata fue al cementerio a las 3 de la mañana para realizar un pacto. Enterró cuerpos y usó huesos de difuntos para crear polvo, una práctica extremadamente perturbadora. A pesar de toda la oscuridad en su vida, el amor de Dios por Jonata era inmenso. Incluso mientras hacía pactos con demonios, Jonata sentía que Dios lo amaba y lo protegía. Comenzó a darse cuenta de que su corazón siempre estuvo orientado hacia Dios, y ese amor divino lo sacaba de la oscuridad. Finalmente, Jonata decidió entregarse a Dios completamente. Después de años de conflictos internos, rituales oscuros y una vida de incertidumbres, sintió que era hora de dejar atrás las prácticas del candomblé y buscar una nueva vida en Cristo. La decisión de abandonar el candomblé no se tomó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual y doloroso, marcado por dudas, miedos y resistencias tanto internas como externas. El primer paso de Jonata fue comenzar a asistir a la iglesia. Al principio, aún llevaba consigo los traumas y los recuerdos de las prácticas espirituales que había vivido. Se sentía dividido entre la vida antigua y la nueva fe que comenzaba a abrazar. Cada vez que entraba en la iglesia, era como si se librara una batalla espiritual dentro de su corazón. Los demonios que antes comandaba intentaban arrastrarlo de vuelta, susurrándole mentiras y miedos en su mente. Pero Jonata estaba decidido. Sabía que el camino con Dios no sería fácil, pero también sabía que era la única forma de encontrar la paz y la verdadera libertad. Comenzó a participar activamente en los cultos, escuchando las prédicas y dejando que la palabra de Dios llenara su corazón. Con cada sermón, sentía una fuerza renovada, como si Dios estuviera hablando directamente con él, dándole valor y dirección. La transición a la nueva vida trajo consigo muchos desafíos. Jonata enfrentó resistencia no solo de los espíritus que antes lo controlaban, sino también de las personas a su alrededor. Muchos de sus antiguos amigos del terreiro no entendieron su decisión y se alejaron de él. Se sentía aislado, como si estuviera perdiendo todo lo que conocía. Sin embargo, en medio de la soledad, Jonata encontró consuelo en la comunidad de la iglesia. Los hermanos en Cristo lo acogieron, oraron por él y le brindaron apoyo en su caminar de fe. La jornada de liberación espiritual de Jonata fue intensa. Pasó por sesiones de oración y liberación, donde los pastores y líderes de la iglesia oraban fervorosamente por él, ayudándolo a deshacerse de las ataduras espirituales que aún lo sujetaban. Estos momentos estaban llenos de lágrimas y dolor, pero también de alivio y esperanza. Con cada sesión, Jonata sentía como si un peso fuera retirado de sus hombros, como si las cadenas invisibles que lo ataban se rompieran. Además de las oraciones, Jonata se sumergió en el estudio de la Biblia. Pasaba horas leyendo las Escrituras,
buscando entender más sobre el amor de Dios y su propósito para la vida humana. Las palabras sagradas comenzaron a transformar su corazón y su mente, trayendo claridad y entendimiento. Descubrió verdades que antes desconocía, y cada versículo leído era como una luz iluminando las áreas oscuras de su alma. Uno de los versículos que más impactó a Jonathan fue Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras resonaron profundamente en su ser. Jonathan comenzó a entender que toda su búsqueda espiritual, todo su involucramiento con el candomblé, era un intento de llenar un vacío que solo Dios podía llenar. Se dio cuenta de que la verdadera liberación no venía de los rituales y pactos que hacía, sino del amor y la verdad de Cristo. Con el tiempo, Jonathan comenzó a involucrarse más activamente en las actividades de la iglesia. Participaba en grupos de jóvenes, encuentros de oración y estudios bíblicos. Sentía un deseo ardiente de compartir su historia, de contar a otros lo que Dios había hecho en su vida. Comenzó a testificar en pequeños grupos, contando sobre su viaje de oscuridad a la luz. Su historia era impactante, llena de detalles aterradores, pero también de una esperanza transformadora. A medida que se fortalecía en la fe, Jonathan sintió un llamado mayor. Decidió que quería dedicar su vida al ministerio, ayudar a otros a encontrar la misma liberación que él encontró. Ingresó a un seminario teológico para prepararse mejor, estudiando para convertirse en pastor. Los años de estudio fueron intensos, pero estaba decidido. Quería equiparse de la mejor manera posible para servir a Dios y a su comunidad. Hoy, Jonathan Yago es un predicador dedicado, un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Viaja por varias ciudades y estados, compartiendo su testimonio en iglesias, conferencias y eventos de jóvenes. Su historia no es solo sobre la liberación del candomblé, sino sobre el descubrimiento de un propósito mayor en Dios. Habla con pasión sobre el amor de Cristo, sobre cómo Dios lo rescató de las profundidades de la oscuridad y le dio una nueva vida. Usa su experiencia para bendecir otras vidas, mostrando que no importa cuán profunda sea la oscuridad en la que alguien esté, la luz de Dios puede transformar cualquier vida. Sabe que cada persona tiene una batalla espiritual que enfrentar, y su objetivo es ser una luz guía para aquellos que están perdidos, al igual que él lo estuvo un día. El mensaje de Jonathan es claro. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y Él puede liberarnos y usarnos para su gloria, independientemente de cuán lejos hayamos ido en las tinieblas. En sus prédicas, Jonathan recuerda frecuentemente a los oyentes que el caminar con Dios es un viaje continuo de fe y transformación. Anima a las personas a buscar a Dios con todo su corazón, a entregarse completamente y a confiar en el plan divino. Es un ejemplo vivo de que, con fe, determinación y la gracia de Dios, cualquier persona puede superar sus luchas y encontrar un camino de esperanza y redención. Si te gustó el testimonio de vida de Jonathan, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y si tienes un testimonio de vida que deseas que contemos en nuestro canal, deja tu testimonio en los comentarios.